Esto es real biopolítica. Vamos a hablar sobre la despiadada herencia de los aztecas en Tenochtitlán. Sí, vamos a hablar de este punto. Vamos a ver acá. Esta es una distribución del top del 5% de los ingresos. ¿Y qué sucede? Vamos a ver. Sucede que los conquistadores españoles, en que me pasan la voz, no trajeron ellos mismos la desigualdad a estas tierras aztecas. O sea, esto no era un paraíso, no era la utopía de Tomás Moro, no era nada de eso. Simplemente los españoles construyeron sobre la estructura socioeconómica que ya existía y la adaptaron a sus propios planes. Y eso lo hicieron en todo sitio, ¿eh? No, no creas que solamente acá. También lo hicieron en Perú. Ah, y también lo hicieron en Sicilia. Está bien. El virrey de Sicilia tenía tanto poder como el rey de España, o sea, hasta más, ¿ya? Así, ¿por qué? Porque Sicilia era un reino de las dos Sicilias, un reino independiente. Cuando fue asimilado por vía de la corona de Aragón y todo eso, mantuvo sus fueros, mantuvo. Entonces, para poder conquistar Sicilia, para poder mantener el control sobre Sicilia, tuvieron que construir, planchar sobre eso, ¿no? Pero sin destruir las bases, ¿no? Eso es lo que tuvieron que hacer ahí en Sicilia, ¿no? Y era un régimen bien distinto al de Perú y distinto al de México. Así, eso fue lo que hicieron, o sea, no solamente acá en Perú o en México, lo hicieron en todo sitio, en todo sitio. Entonces, ¿qué hicieron? Plancharon sobre la estructura socioeconómica que ya existía. Y claro, la adaptaron a sus planes de imperio. ¿Y cuál era su plan de imperio? Era poder mantener la gobernanza de ese lugar, ¿m? Y poder extraer los recursos de ese lugar. Eso era, eso era lo que buscaban. Así que lo que hay acá en Perú, pues como siempre digo, es la constitución incásica, solamente que está mejorada con ciertos avances que se han dado, ¿no? Pero en verdad lo que yo veo siempre es la constitución incásica. Cuando alguien patea el tablero, ahí todo se va al traste. Pero todavía nadie patea el tablero. Los que quieren patearlo no consiguen, no consiguen dañar el tablero. Constitucionalmente aquí en Perú es así. Es así. Es lo mismo que la constitución incásica, que fue planchado por la constitución colonial. Porque en la colonia también había una constitución. O sea, la constitución no solamente aparece cuando viene una carta que dice constitución, que tiene por título constitución, ¿no? La constitución política de tal año, no. La constitución aparece desde antes. ¿Por qué? Porque la constitución es lo que constituye. O sea, ya algo está constituido. O sea, ya existió. Antes de las famosas eras de las cartas constitucionales, que es distinto a constitución, solamente que en forma lapsa se dice constitución, ¿verdad? Son cartas constitucionales. Antes de eso ya existía una constitución feudal, eso ya existía. Sí, también había algunas bulas de oro, ¿no? Había normas escritas que explicaban, ¿no? El modo de, ¿cómo se llama? Que explicaban el modo de gobierno, había eso, ¿no? Pero también habían hábitos, convencionalismos, convenciones que eran parte de esa constitución y que no estaban necesariamente escritas en papel o en cualquier soporte. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Sucede que hay una investigación de Alfonso Carvalho, ¿m? Sí, Alfonso Carvalho y Guido Alfani, ¿sí? Que se llama Ingresos y desigualdad en el Imperio Azteca en vísperas de la conquista española. Esto se acaba de publicar aquí, en esta revista, Conducta Natural Humana. Conducta Natural Humana. Aquí, se acaba de publicar aquí. Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos parte de esa investigación. Es la distribución de ingresos en el Imperio Azteca en comparación con los estados americanos modernos. Ahí está. Ahí lo puedes ver, el Imperio Azteca. Ahí está. D1, hasta D1 es el primer decil, o sea, el 10% más pobre. Ahí está. El D1 es el 10% más pobre. Ahí está. Y D10, que está al lado izquierdo, al lado derecho, D10, aquí está. Es el 10% más rico. Para que veas. Ahí está. ¿Ya? El Azteca es el azul, claro está. Ahí mira la desigualdad ahí. ¿Mm? Esa es la desigualdad. Mira el Azteca, está arriba de ricos. Es el 10% más rico. El Imperio Azteca, comparándolo con México y Estados Unidos de 2018, eso era el Imperio Azteca. O sea,
lo superaba a todos, ¿no? Y el 10% más pobre, ahí lo ves, ahí está el 10% más pobre, lo superaba el Imperio Azteca, superaba el 10% más pobre y al 10% más rico. Así. Era una constitución pues bastante desigual, por lo tanto tenía que ser bastante opresiva. Y esa dominación se hacía comiendo gente, comiéndose a los padres, a los líderes de las aldeas, comiéndoselos. Solamente así se podía mantener estas barras azules que estás viendo acá, así, colocando pues toda una ideología religiosa para eso, ¿no? Para eso tuvieron que destruir todos sus libros y crear libros nuevos. O sea, crearon un ministerio de la verdad los aztecas. Y con ese ministerio de la verdad crearon toda una ideología nueva, modificaron su religión para que esto pueda ser factible. Este gráfico que ves acá pueda ser factible. Lo tuvieron que hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado con el ministerio de la verdad. Acá tengo diccionarios antiguos y dicen cosas que ya no se dicen hoy, porque el ministerio de la verdad ya metió mano. ¿Mm? Bueno, la distribución de la riqueza en el México actual es como en otros países latinoamericanos bastante desigual. Pero antes era mucho peor. Sí, quieren regresar a esto, ¿no? Quieren regresar al Imperio Azteca, al Imperio Inca. Bueno, esto era el Imperio Azteca. El Imperio Inca era bien parecido, ¿eh? Ahí pagabas, ¿cuánto? 66% de impuestos. ¿Eh? ¿Ya? Claro, me van a decir, no, pero no se pagaba en dinero, sino en trabajo. Peor todavía, 66% de tu vida lo pagas ahí, de tu vida trabajando. Y el 33% de tu vida trabajando te lo quedas para tu bolsillo. Y eso, siempre había un gastito por ahí, algún imprevisto por ahí. ¿Ya? O sea, prácticamente te quedabas sin nada. Ya, bueno, bueno. Que siempre hay retractores. Bueno, vamos a ver. Los investigadores de este estudio, Alfani, aquí están los nombres, Alfani y Carvalho, partieron de este hecho bien conocido y comenzaron a investigar si la situación era diferente antes de que el dominio español reemplazara al Imperio Azteca. O sea, querían verlo, ¿no? Eh, Este sistema de gobierno se origina a partir de una alianza de tres ciudades-estados que con el tiempo llegan a gobernar una serie de provincias. Ojo que hay tres triples alianzas, no, dos triples alianzas. Una es la anterior, la preazteca, y otra es cuando vienen los aztecas, crean otra triple alianza y se reemplazan a los anteriores, a los jugadores de la alianza anterior. Hay un juego de tronos ahí, se deshacen de unos cuantos de ellos y ocupan el lugar de ellos. ¿Por qué? Porque la geopolítica del valle era así. En esa geopolítica, con tres entidades, con tres polis, creo que tenían un nombre especial para las polis, no me acuerdo bien, pero para una unidad política tenían un nombre especial. Tehue, creo que se llamaba, Tehue, una cosa así. O sea, armaste tu Tehue, ¿no? Es como decir, armaste tu polis, algo así es. O sea, con tres ya era suficiente para controlar todo ese valle de México, ¿no? Que es una cuenca endorreica, que los ríos bajan al lago, bajan en medio de la cuenca, que está ahí arriba en el altiplano, y no desaguan al mar. Entonces, el agua se almacena, la biomasa se almacena, la producción se almacena, y se almacena hasta la siguiente estación. Ya hemos hablado aquí del reloj azteca, ¿no? Ya hemos hablado aquí del reloj azteca. Bueno, se almacena hasta la siguiente, entonces aguanta hasta la siguiente. Aguantas a la siguiente temporada toda esa actividad agrícola, pecuaria, que era poca, pero aguanta esa siguiente temporada, porque aguanta el agua que ha bajado al lago, aguanta, porque se forma un lago. Son tres lagos, son tres lagunas, tres lagos, ¿no? Con con la lluvia, esas lagunas se juntan en un solo lago. Así, se juntan en un solo lago, uno solo. Entonces, hay que esperar a ver cómo baja el agua, cómo baja el nivel del agua, y baja, y al final aparecen otra vez los tres lagos, aparecen divisiones, ya tres lagos, pero no baja más porque viene la otra lluvia. Entonces se almacena el agua ahí. O sea, viven de eso, de que se almacene el agua. Si no se almacena el agua, simplemente viene la sequía y viene lo peor. Pero eso sí, a pesar de que se almacenaba el agua, tenían que comer carne humana, a nivel industrial, ¿eh?
a pesar de que podían tener tenían que comer a niveles. ¿Por qué? Porque habían crecido en población y lo que daban no abastecía, porque no había proteínas. Era poca la proteína que había. Necesitaban proteína humana, porque no había proteína animal que reemplace eso. Por eso con la conquista española empezaron a comer carne de cerdo, porque la carne de cerdo, según lo que decían ellos, se parecía a la carne humana. No les gustaba mucho la carne de res, de pollo, ¿no? De cerdo, porque se parecía a la carne humana y estaban acostumbrados todos ellos a comer carne humana. Todos, ¿eh? Vencidos y vencedores, gobernantes y gobernados, todos estaban acostumbrados, pero no podían hacerlo siempre. Los de abajo, ¿no? Los de abajo. ¿No? Y los pueblitos comían carne humana aniquilando a los viajeros o al pueblito del costado. Eso está en el Popol Vuh, ¿eh? Está en el Popol Vuh. Y así se los comían, pero no en grandes camales llamados pirámides aztecas, no en grandes camales, sino en cosas modestas, establecimientos modestos. Pero los aztecas tenían pues enormes camales, llamados pirámides, enormes, y ahí se hacía ya a grado industrial todo. Por eso la gente estaba en contra, ¿no? O sea, los aztecas ya habían llegado a los extremos. Bueno, entonces en este sistema de alianzas de tres ciudades-estados, aparece la triple alianza, le dicen, ¿no? Y comenzaron a gobernar provincias que debían pagar tributos, incluso con sangre, con gente. Tenían que dar esclavos para que se los coman. Su agricultura estaba bastante avanzada en términos de rendimiento, pero requería mucha mano de obra, ya que se desconocía la rueda y no se empleaban animales. Se requería mucha gente y esa gente necesitaba comer. Así. Y a pesar de que estaba avanzado en rendimiento, o sea, en rendimiento, pero la cantidad de proteínas y de nutrientes que producían esas comidas no abastecía. A menos si quieres ser quieres ser un ejército de gente bien forzuda para poder conquistar y defenderte. A menos para eso, la agricultura no abastecía. Podía darte unos enormes, unos costales, llenarte almacenes con costales de frijoles, pero ¿qué hacías con frijoles? Necesitabas carne, y no había carne, no había ganado. Bueno, o sea, y además necesitaba mucha gente para labrar y también mucha gente para comérsela, así que necesitaban que son menos. Las principales distinciones sociales en el Imperio Azteca eran entre la nobleza, los plebeyos y los esclavos. Los impuestos por cada provincia eran variables, dependiendo de cómo la provincia había pasado a formar parte del Imperio Azteca. Las que eran más reacias, las que se habían resistido bastante militarmente, estaban sujetas a tasas impositivas imperiales más altas una vez conquistadas. O sea, más agresivos, más carne pedían. ¿Por qué? Porque como eran más agresivos, tenían que pedir más tributo, porque así debilitaban a ese pueblo agresivo. Y parte del tributo era comérselos. Tenían que debilitarlos porque eran muy agresivos con los aztecas. Podían ser un peligro después. Así que la mejor forma era comérselos. De a pocos, claro está, de a pocos. Tampoco no podían acabar con todo su ganado. Para ellos, los demás eran ganado. El principal obstáculo para evaluar los niveles de ingreso de México prehispánico reside en la escasez de datos relevantes. Los archivos aztecas fueron destruidos en gran medida por las tropas españolas. Y también por los mismos aztecas, cuando empezaron a crear su imperio. También lo destruyeron. Hoy en día sobrevive poca información utilizable. Los autores estimaron los ingresos per cápita en el Imperio Azteca explotando la variación en la densidad de población mediante la utilización de datos arqueológicos. El ingreso per cápita promedio en vísperas de la conquista era de $690 estadounidenses, lo que es más bajo que en el existente en la España contemporánea. Pero este promedio, ojo, es un promedio nada más, pero cuando hay polaridad, como lo que hemos visto que eh, oculta este promedio, las diferencias importantes entre ciudades y zonas rurales, entre la nobleza y el pueblo. Estimaron estos investigadores que antes de la conquista, el 1% más rico ganaba el 41.8% de todo el ingreso. Imagínate que ahora cómo es a modo global, eso es lo que quieren, pues alcanzar a esto. ¿Mm? La élite quiere regresar a esto. Imagínate, 1% más rico, el 41%, casi lo que pasa en modo global, en todo el mundo, ¿no? Si lo vemos todo a nivel global, con los 8.000 millones de personas que hay acá, o 7.000 millones, ¿no?
casi lo mismo. Esta cifra crece hasta el 58% si se considera el 5% más rico. El 5% más rico. 5% más rico tiene la mitad de todos los ingresos totales. Esa es la oligarquía, ¿no? Y sucede que en Perú y en otros países de Latinoamérica, hace solamente 70 años, 70, 80 años, solamente votaba el 5% de la población. Para que se... Hasta 1930 aquí votaba el 5% de la población. Después comenzó a subir de a pocos el porcentaje. Bueno, creo que de eso también hablé antes, ¿no? Un día voy a hablar también de eso. Bueno, como proporción del ingreso del 50% más pobre era solo el 23%. El 50% más pobre tenía que repartirse el 23% de los ingresos. Entonces tenemos una distribución muy sesgada, que es peor que ahora. La clase dominante imperial, la clase dominante provincial y los nobles no gobernantes, son tres esferas. Clase dominante imperial, la clase dominante provincial, o sea, los caciques, y los nobles no gobernantes. Ahí está. Representaban menos del 2% de la población total. Los nobles no gobernantes serían como los caviares los caviares izquierdosos que están metidos en la administración pública y que sangran el erario nacional. Ya, esos son los nobles no gobernantes. Representaban menos del 2% de la administración pública, perdón, de la población total, pero concentraban el 46% de todos los ingresos totales. Esto es bastante importante, ¿eh? Acá vemos uno de esos caciques, ¿no? Están, ahorita lo van a tasar y se lo van a comer, ¿no? Ahorita. Esto ayuda a explicar cómo un pequeño ejército español de solo unos pocos cientos de hombres pudo invadir rápidamente el Imperio Azteca. La recaudación de impuestos altamente centralizada causó tal resentimiento en vastas regiones del Imperio Azteca que sus poblaciones, cuyos niveles de vida estaban solo ligeramente por encima de la subsistencia, tomaron las armas a los de los españoles. Ya estaban hasta aquí, ya. Estaban hasta aquí. Sabían que lo que seguía, porque una vez que estabas en este México antiguo, estabas abajo de la subsistencia, ¿no? Estabas al borde no estabas al borde del oficio más antiguo del mundo, no, no, estabas al borde de ser la cena, ¿no? Algunos dicen al borde de la prostitución. No, no, aquí no estaban al borde de la prostitución, estaban al borde de ser la cena de esta gente. Eso era cuando ya no había nada más que dar. Ya no, ya estaban completamente diezmados. ¿Por qué? Porque justamente estaban debilitados por los tributos. Y aquí ven los tributos que se tenían que pagar. Ahí están las hachas, todo. Tenían que pagar hachas, en hachas, de cobre también. En personas también se pagaba. En telas. Las telas eran muy caras. Ya hemos hablado de las telas en el mundo antiguo, en el mundo romano, en el mundo ibérico. Ya hemos hablado también de eso. Eran muy caras. Todo eso, toda esa artesanía era bastante cara. Ellos tenían que pagar con eso. Aquí está. En piedras preciosas. También en piedras preciosas. Ahí están las piedras turquesas. En todo eso tenían que pagar. Entonces tomaron las armas al toque. Porque ya estaban encima de la subsistencia. Y a un paso más y ya estaban con hambre. Y cuando estén con hambre van a estar debilitados. Ya no les van a servir a los aztecas. Y los aztecas, los mexicas, la clase gobernante, como se van a dar cuenta que ya no sirven porque ya no tienen fuerza, ya no tienen esta energía, van a, van a, van a absorber digestivamente la energía que aún les queda, porque mañana más tarde esta gente que está diezmada ya ni siquiera va a servir para dar los tributos, ni siquiera va a poder tener energía para fabricar los tributos, mejor no se los comen. Ya sabían que eso iba a pasar cuando se den cuenta que estaban bien débiles, que como oprimidos estaban bien. Ese pueblo oprimido específico estaría muy débil, iba a pasar eso. No les quedó más remedio que agarrar y irse con los españoles. Vamos a por ellos, a México Tenochtitlan. Eso pasó. Las instituciones rapaces que caracterizaron al Imperio Azteca allanaron el terreno para la posterior explotación colonial. ¿No? O sea, esos caciques que servían a los nobles provinciales, que servían a los mexicas, ¿no? A los aztecas, esos nobles provinciales crearon todo un sistema de control, de abuso, y eso fue usado también por la administración colonial española. Por eso también pasó lo mismo acá en Perú. Por eso tenemos gobernadores regionales en la cárcel, que actúan como si fueran caciques.
como si fueran estos curacas al servicio del Inca, porque la estructura sigue igual, no ha cambiado. Y eso es lo que nadie quiere darse cuenta. Los constitucionalistas no se quieren dar cuenta. ¿Por qué? Porque estas estructuras les dan trabajo, contratan por buen sueldo a estas personas. Por eso no les conviene hablar así. Y el pueblo es el que menos se entera, ¿no? ¿Entiendes? A la gente no se le está diciendo la verdad, no se le está diciendo lo que está pasando. Bueno, no se puede considerar que los niveles relativamente altos de desigualdad de ingresos llegaron a caracterizar a la América Latina, hayan sido la única consecuencia de las condiciones impuestas por los españoles. Que los españoles trajeron esto, ¿no? Eso ya existía. Los españoles lo usaron para su beneficio, pero ya existía y la gente aceptaba eso. Por eso la gente hasta ahora vota por esos ladrones, ¿ok? Porque la gente sigue aceptando eso. No es que los españoles lo trajeron, la gente sigue aceptando eso y sigue viviendo así. Solamente que hay que hablar de los españoles que vinieron hace, ¿cuánto? 400 años, ¿no? Para tapar cómo en verdad es el etos de esta sociedad. ¿Mm? Tampoco podrían provenir estas condiciones simplemente de las aptitudes e instituciones depredadoras de la élite colonial. En cambio, la colonia española exacerbó aún más las condiciones altamente extractivas que habían surgido antes de la conquista y aseguró su continuación durante los siglos posteriores. O sea, una continuación y como tenían ya hierro, tenían máquinas, tenían artefactos mejores, eso aumentó, eso aumentó. ¿No? O sea, ya no había palos y piedras, como que, ¿no? Palos y piedras, hachas de cobre, no, no, eran espadas, eran carretillas, eran clavos de fierro, ya hemos hablado de eso, ¿no? Edad de los metales. O sea, esto llegó al nivel edad de los metales. ¿Mm? El abandono de Estado que permite la burguesía legal, ¿no? Ya, ya bueno, pues eso es parte de esto que está viviendo, que se vivió en la colonia, antes de la colonia, ¿no? Y aquí lo puedes ver así. Estos eran los camales. Mm. Bueno, entonces, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.